Bueno, vamos a resolver un ejercicio. Este ejercicio tiene que ver con analizar las pérdidas de energía en un colector de placa plana. Los colectores de placa plana son utilizados en estos sistemas de calentamiento de agua. Regularmente se utilizan en viviendas, en algunos sectores también de la industria. Pero bueno, también se pueden utilizar para calentar otro tipo de fluidos, se le puede dar muchos fines, ¿no? Estos colectores tienen la ventaja de ser mucho más resistentes que estos que tienen ahorita un poder comercial bastante bueno, que son los de tubos de vacío. La ventaja que también tienen es que nosotros los podemos diseñar de acuerdo a las necesidades, ¿no? Aquellos ya tienen una temperatura aproximadamente interna, aproximadamente de 200 grados, que esto ya queda pues fijo. Y bueno, cuando el fluido está dentro de los tubos, el fluido puede llegar incluso hasta temperaturas hasta de 100 centígrados, ¿no? 100 grados centígrados. Entonces muchas veces no necesitamos una temperatura tan alta, y pues bueno, aquí estos sistemas es donde tienen también su utilidad en construirlos, porque nos permite diseñarlo de acuerdo también a las necesidades. Entonces, bueno, el ejercicio nos pide conocer F3 y también nos pide conocer la eficiencia del sistema, ¿no? Si bien, bueno, esta eficiencia va a depender de Q sub U y, bueno, también de la energía de entrada, ¿no?, al colector. Como vimos en las diapositivas, tenemos un sistema que pues recibe energía por radiación solar. Una parte de esta energía se disipa al ambiente, calentando el ambiente, y pues otra se va a almacenar en calentar un fluido, ¿no? Pensemos que es agua. Bueno, entonces el ejercicio nos pide calcular F3, nos pide calcular la eficiencia, y bueno, aquí nos da los parámetros de los cuales está constituido. Nos da una conductividad térmica. Esta conductividad térmica es de los materiales de la placa colectora. En este caso también es de los tubos por donde pasa el agua, dado que pues tanto la placa absorbedora como los tubos están hechos del mismo material, ¿no? ¿Qué más? Bueno, estos tubos así que los tubos van soportados sobre una placa plana, ¿no? Y estos tubos pues van separados a una distancia. Esta distancia pues está aquí, es W. Nos dan un coeficiente de pérdidas global, ¿sí? Este es un término que también vamos a analizar después, que aquí bueno ya nos los dan de 6 watts sobre metro cuadrado centígrado. Nos dan el espesor de la placa, ¿sí? Nos dan el diámetro, ¿sí?, el diámetro exterior y el diámetro interior de los tubos, el coeficiente de transferencia de calor por convección. Este también es un término que muchas veces no se tiene y que bueno, vamos a aprender a calcularlo también. El flujo de agua también ya en la práctica, en la parte experimental, es un parámetro también complejo de estimar, sobre todo porque estamos pensando en un proceso de convección natural, ¿no? Sin embargo, bueno, aquí lo tenemos el calor específico. ¿De quién? Pues del agua, del fluido. La temperatura del agua al entrar al tubo del colector, y la temperatura ambiente. Bueno, y también aquí nos dan propiedades del vidrio, su transmitancia 0.9 y su absortancia 0.9, ¿no? Bueno, en este caso la absortancia es de la placa, ¿no? Entonces, analizando un poco el fenómeno, la placa de vidrio deja pasar aproximadamente el 90% de la energía, y de esa energía que pasa, aproximadamente el 90% lo absorbe la placa, ¿no? Entonces, recordando un poco más o menos nuestro sistema, nosotros tenemos una placa metálica donde hay tubos,
por debajo hay un aislante térmico, por arriba hay una placa de vidrio, y bueno, tiene un marco que también está aislado, y pues la idea es que tenga la menor cantidad de pérdidas. Entonces, como ya más o menos estamos viendo, hay varias posibilidades, varias configuraciones, tanto en los diámetros de los tubos, en la separación, tipo de materiales tanto de la placa como de los tubos, como tipo de material también del aislante, ¿no? Que esas propiedades en el aislante están vinculadas aquí en el coeficiente total de pérdidas. Bueno, entonces vamos a calcular F3. Bueno, ya aquí les presento la solución del ejercicio. Pues bien, para conocer F3, como ya comentamos en la presentación, F3 es un factor que nos sirve para conocer la ganancia o las pérdidas en un colector de placa plana. F3 es un factor que depende a su vez de F1 y de F2. Entonces, bueno, para calcular F1 primero, pues bueno, aquí tenemos la ecuación, es una expresión que surge de resolver algunas ecuaciones diferenciales. Por eso aquí también aparece un término tangente hiperbólico. Y bueno, F1 depende de M, que a su vez depende del factor de pérdidas global, depende de la conductividad térmica y depende del espesor de la placa colectora. Entonces, introduciendo los datos, que es lo que hacemos, pues podemos conocer M, sustituyendo los valores para F1, incluyendo a M, pues podemos conocer F1, ¿no? Que es este valor que tenemos acá. Después conocemos F2, que depende a su vez de F1, ¿sí? Aquí ya les muestro los datos sustituidos, y la intención es de que ustedes también vean cómo se sustituyen los datos. Si bien aquí se los doy, por ejemplo, el espesor de la placa en centímetros, o el diámetro exterior se los doy en milímetros, pero pues todo aquí se sustituye en metros, ¿no? En el sistema internacional. Entonces conocemos F2, y conociendo F2 podemos conocer F3, ¿no? Que pues F3 depende también de F2, por aquí está el término F2. Entonces, bueno, nada más sustituimos de acuerdo a las expresiones ya vistas en la presentación. Entonces conocemos F3, y con esto pues hemos resuelto la primera parte del ejercicio. Lo segundo que nos pide es eta, que es la eficiencia, que depende de la energía ganada por el colector sobre la energía entrante, ¿no? Pues es una eficiencia, no hay otra. Entonces, Q sub U depende de F3, depende del coeficiente global de pérdidas, y también depende de otro factor, S. Para conocer S, bueno, aquí les pongo cómo calcular S, donde, bueno, S es equivalente a H sub T, pues H sub T es la radiación incidente, multiplicado por un factor. Este factor es con todo y paréntesis, ¿no? Entonces, este factor que está de este lado es igual a esto, ¿no? Que depende de ¿qué? Depende de la transmitancia del vidrio, y también depende de la absortancia de la placa colectora. A su vez también depende de este otro término, que es Rho sub D. Rho sub D, bueno, es un factor que está vinculado al número de placas de vidrio, ¿no? Porque también podemos poner diferentes placas de vidrio, y esto pues va a impedir que parte de la energía ganada se pierda, ¿no? Es más o menos como lo que sucede con el efecto invernadero, ¿no? Incide radiación, entonces lo que hacemos ahí es poner más capas, y la energía que se absorbe en la placa y después se vuelve a emitir, pues la intención es que se quede ahí, ¿no?
Muy bien, entonces conocemos este factor, tau alfa. Bueno, ya resolviendo este término, tau alfa entre paréntesis es 0.8231, que multiplicando por ht, pues podemos encontrar ese que sería 823. Y con esto pues ya podemos conocer eta, ¿no? Que es la eficiencia. Entonces, sustituyendo los valores, de acuerdo a nuestra expresión, pues resolvemos y encontramos un valor de 0.53, es decir, una eficiencia más o menos del 53%. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esta eficiencia es una eficiencia momentánea, no instantánea. Es precisamente cuando tenemos estas condiciones, cuando tenemos esta radiación de 1000 watts sobre metro cuadrado, y que bueno, si cambiamos, si por ejemplo la posición del Sol cambia, pues estas propiedades van a cambiar, ¿no? Entonces eso quiere decir que bueno, hay otro tipo de eficiencias, una eficiencia por ejemplo global de un día, sería algo muy diferente a esto, ¿no? Sin embargo, ya tenemos una idea de cuánta energía se está quedando en nuestro colector y qué tan eficiente es nuestro colector, ¿no? Entonces esto nos va a permitir dar una idea a la hora de construir, a la hora de diseñar este sistema, ¿no? Muy bien.